¿Qué tal todos? White Cloud al habla. Como siempre voy a comenzar el video con lo típico. Bla bla bla, este video es mi opinión, bla bla bla, estos son puras teorías, bla bla bla, puedes opinar lo que quieras. Y muy importante, este video no trata sobre cuál sistema político barra ideología es mejor o peor o no sé qué cosa, cuál es tu político favorito o por qué tu otro político no te gusta. Eso da igual, no es lo que vamos a discutir aquí, vamos a hablar sobre otra cosa. Ok, bien, comenzamos. El mundo de Pokémon entraña muchos misterios, ocultos por leyendas, datos inexactos o directamente información perdida. Pero lo que más llama la atención es uno de los elementos más llamativos de las sociedades, es decir, una forma de control o liderazgo. Vamos, un gobierno, un país, un estado, ponle el nombre que tú quieras. Rara vez vemos figuras políticas o de autoridad marcada y las pocas veces que lo llegamos a ver, la verdad es que o bien están muy limitados en sus funciones o en el tiempo de aparición o simplemente vemos muy poco de ellos. Hay registros que en el pasado de Pokémon hubo reyes y reinos. Es más, guerra entre estos reinos. Lo cual nos lleva a pensar que debe existir algún tipo de autoridad que rija el mundo de los Pokémon, ¿no? Así que decidí marcarme un Beatty y usar mis conocimientos profesionales, en este caso la diplomacia y relaciones internacionales, para dar un informe sobre cuál podría ser el sistema político del mundo Pokémon, o en general su sistema organizativo, vamos. Y para ahorrar el tedio a ustedes y a mí, voy a super simplificar los sistemas porque sé que la política puede ser bastante aburrida, con muchos tecnicismos y mucho bla bla bla. Bien, comencemos. Definición y parámetros. Para poder definir claramente un sistema político, se debe conocer primero a su sociedad. Y aquí está el primer problema. Pokémon tiene muchos mundos, entre comillas. El manga es distinto al anime, y los videojuegos también son su propia cosa aparte. Sin contar que, pues, a veces dentro de los propios videojuegos tienen sus propias variantes. Así que en este caso, pues, nos centraremos en el anime. Aunque honestamente hay mucho más contenido interesante en el manga y los videojuegos, lo cierto es que mucha menos gente lo ha visto. Y si queremos hacer un video medianamente interesante para la mayoría de personas, pues, oye, es lo que hay. Para nuestra mala suerte en el mundo de Pokémon, pues no existen los jefes de estado y gobierno claramente definidos. Y no, los presidentes de la Liga Pokémon no son los presidentes del país o de lo que sea que estén gobernando allí. Pero sí que son líderes. La metodología utilizada para definir el tipo de sociedad y gobierno fue simplemente por recolección de datos y comparación. Primero veamos la sociedad entonces para intentar dar un poco de luz a toda esta oscuridad. Dentro del mundo real hay muchos tipos de sociedades, pero en gran medida están subdivididas en dos categorías, las cuales son comunales e individualistas. Por cierto, no tiene que ver con el comunismo o el capitalismo de forma intrínseca, así que continuemos. Por ejemplo, las sociedades de Asia están más alineadas con la forma comunal de vivir. Es decir, prefieren poner primero su comunidad, véase amigos, familia, países, etc., antes del bienestar personal. En cambio, países como Europa, África, América y parte de Oceanía tienen sociedades más individualistas. No entraremos en cuál es mejor o peor ni por qué. Continuemos. En el mundo de Pokémon se puede apreciar una gran libertad de los individuos, sin roles previamente asignados, ni el deber de cumplirlos. Es más, desde una muy temprana edad, tienes una gran libertad de escoger tu propio camino, tu rumbo en la vida, y hasta ahora parece que nadie ha sido obligado a tomar una labor o profesión en nombre de una comunidad en particular. Viendo estos datos, podríamos definir que las sociedades de Pokémon son más bien tirando a un modelo un poco más individualista. Ojo, no confundir individualismo con carencia de leyes, responsabilidades o de valores morales. Bien, definida la sociedad podemos avanzar a otros elementos y aquí está el segundo problema justamente. Hay instituciones en Pokémon,
Entiéndase instituciones como grupos organizados que cumplen un rol definido y claro dentro del mundo de Pokémon. Pero no queda del todo claro quién está a cargo o quién los regula o quién los funda, lo cual dificulta saber si estamos en presencia de un estado totalitario, autoritario, policial, democrático fallido, democrático imperfecto, simplemente democrático, democrático utópico o anárquico directamente. El hecho de ser una obra de ficción nos obliga a extender un poco más y crear nuevas categorías para los estados, pero hey, se vuelve más interesante. Lo que sí podemos intentar definir son los rangos de estas instituciones, sus cargos e individuos, ¿saben? Porque al fin y al cabo ya han demostrado cierto nivel de influencia dentro del mundo de los Pokémon. Comencemos primero con los más comunes, retadores o entrenadores Pokémon. La mayoría de estas personas, siguen de forma individual sus sueños, pero hasta cierto punto, tanto en la serie como en los demás elementos, que no lo vamos a tomar en cuenta, pero sí cabe destacar, ha quedado bastante claro que tienen una especie de deber moral de proteger a quienes no posean Pokémon o ayudar a solventar problemas si pueden, sin importar la índole de estos, a menos que no estén capacitados para ello. Los líderes del gimnasio serían los siguientes. Ellos parecieran tener aún más responsabilidades, no solo con su gimnasio, sino que con la población en la cual estén ubicados, ¿saben? En la región geopolítica, en la ciudad, el pueblo, etc. Además de ser quienes dan reconocimiento de valía y fuerza a los entrenadores que logren vencer en combates oficiales a susodichos líderes de gimnasio. Se notan a sí mismos como una especie de guardianes o referentes. El cargo, y esto es bastante curioso, puede ser hereditario, y casi siempre lo es, o es aprobado por una institución superior que veremos más adelante. Y ojo, pongámosles un pin a susodicha institución por ahora. Le sigue la ya casi extinta Elite Four o Elite 4 para los amigos. Una especie de guardia pretoriana que, si bien cumple roles de guardianes, no pareciera tener tanto interés en los problemas que vayan más allá de donde se encuentren ellos en ese momento o de sus propios lugares de origen. Lo cual es muy raro tomando en cuenta que los líderes de gimnasio parecieran tener más responsabilidades pero menos autoridad. Y por último, la figura probablemente más llamativa de todas, el campeón, quien recibe el título de más fuerte de su región y cumple un rol de líder ayudando en cuanto problema grave se encuentre en su región indistintamente del lugar. Y esto nos lleva a la conclusión que tiene más responsabilidades que los líderes del gimnasio y su propia guardia pretoriana, al igual que autoridad. Todos estos conforman la Liga Pokémon y algunas regiones tienen y otras no, así que medir la Liga Pokémon es un poco... Sabemos que existe como institución, pero queda claro que no es una institución, uno, obligatoria o dos, que manda. Sin embargo, sí que tiene ciertas funciones. Prosigamos, porque ahora la cosa se comienza a torcer bastante. Existen los presidentes de ligas, algunos ex campeones que ocupan el cargo, ya sea por vacancia del puesto o, como habrán adivinado, de forma hereditaria. Son entrenadores poderosos que parecieran definir las reglas del juego como tal, por así decirlo, pero no son del todo poderosos, aunque por región así pareciera. Y antes de continuar, he de decir algo, y es la división política del mundo Pokémon pareciera limitarse a regiones, como la más grande siendo región, seguido por ciudad y por último pueblo. Aclaración rápida, una división política no se refiere necesariamente a en qué parte del espectro político está, sino cómo se divide un país, una región dentro de un estado. Por ejemplo, lo más común sería estado, provincia,
municipio, ciudad, etc. ¿Me entienden? Sí, perfecto. ¿En qué estaba? Ah, claro. Esto llama bastante la atención tomando en cuenta que cada región podría ser perfectamente un país o incluso hasta dos por sí sola, pero son totalmente distintas en cultura, al mismo tiempo comparten ciertos estándares con las demás regiones y sin embargo parece que cada una es totalmente independiente a la otra. Ah, y también está el hecho de que una sola persona tiende a tener muchísimo poder. Como ejemplo, el presidente Rose de Galar. Pero otros presidentes de liga, como el presidente de Kanto, a duras penas son visibles. Y su poder político en general parece considerablemente menor al del presidente Rose. A todo esto estuve ignorando un elemento muy importante y es quien maneja todo este cotarro no son ni los campeones o presidente. De hecho, creo que no tienen ni voz ni voto ninguno de los miembros, al menos hasta que seas figura de presidente. Porque quien manda este grupo es la Federación Pokémon. Es quien decide dónde y cómo se fundará una nueva liga. Quien entrega un Pokémon ID a cada entrenador, es decir, una licencia que te da permiso a tener Pokémon, entrenarlos, etc. Y de hecho esto es una gran pista, porque por lo usual quien otorga identificaciones son los gobiernos, o mejor dicho, las instituciones estatales. Y entramos a otro elemento más, el último. En el mundo de Pokémon ya han quedado bastante demostrado que existen fuerzas coercitivas como la policía y otros guardias de seguridad. Además de un sistema de salud pública gratuita y grandes corporaciones que definen el 90% de los productos más importantes, como Sylph S.A., Devon Corp o Rose Corp. Empresas casi monopólicas que dominan el desarrollo de tecnología, investigación científica, desarrollo de infraestructuras, servicios básicos y a veces los campeones también son presidentes de estas compañías. Por ejemplo, el mismo presidente Rose fue en su momento campeón de Galar. ¿O qué me dicen justamente sobre Máximo, quien es presidente de Devon Corp al mismo tiempo que es campeón de Galar? De Galar de joven, perdón. Como sea. Aquí comienza a dejar bastante más claro quién manda. Y con esta información se puede definir aún más la situación. Y de hecho, aquí es cuando comienzan ya todas las teorías bastante raras. Todos deberíamos recordar a Giovanni, líder del Team Rocket, una banda criminal muy peligrosa, con un lema aún más curioso, y esto va a dar para una teoría en el futuro. Para proteger el mundo de la devastación, para unir todos los pueblos dentro de una nación, para proteger la verdad y el amor, para extender nuestro reino hasta las estrellas. Bien, eso lo veremos, esta teoría la veremos un poco más adelante. Lo llamativo de Giovanni es que es también un líder de gimnasio, el más fuerte de hecho. Y algo que no había dicho hasta ahora del mundo de Pokémon, y es que los líderes de gimnasio y demás miembros de la liga son una sociedad claramente estratificada en cuanto a nivel de poder, siendo Giovanni el líder más poderoso de todos los líderes de gimnasio. Hasta cierto punto los demás le deben cierto grado de respeto y obediencia, siendo a su vez todos los líderes de gimnasio deberle respeto y obediencia al mismo campeón. Y por cierto, esto despierta, lo he dicho como varias veces ya, ¿no? Pero una muy interesante teoría sobre el mundo de Pokémon, ¿eh? Pero el mundo de los videojuegos, no del anime. Como sea. Algo muy importante a destacar todo esto es cómo Giovanni, el líder de gimnasio, llevó a cabo todo un entramado para tomar por la fuerza la corporación más poderosa de todo Kanto, Sylph S.A., y de hecho lo logró sin mucho problema a través del Team Rocket.
La policía los investigaba, pero tampoco hicieron o lograron mucho en su contra. De no ser por otros entrenadores y el campeón de la liga, la verdad es que el plan de Giovanni hubiera sido todo un éxito, tanto en Kanto como en Johto. Pero bueno, dejaremos todo esto para otro video si es que me acuerdo de hacerlo. Así que la cosa estaría de esta forma. En el mundo Pokémon está regido por el país conocido como Federación Pokémon. Sí, esta es mi conclusión. La Federación Pokémon es de hecho el nombre del país y cada región funciona como gobiernos regionales independientes. Lo que cabe destacar es el hecho de que no hay pruebas que muestren que tanto los centros Pokémon, hospitales y la policía estén de alguna forma subordinada a la Federación Pokémon o sus instituciones o alguna supercorporación, lo cual deja la seguridad y la salud de forma independiente. Eso sí, tenemos una institución, la Federación o la Liga, a la cual puedes pertenecer si quieres o no. Pero esta federación extiende sus tentáculos a todas las regiones vista hasta ahora. Cada ciudad o región cuenta con una empresa casi monopólica que brinda servicios. Hay grupos criminales que campan a sus anchas hasta que alguien de forma independiente les para el carro, a veces con ayuda de los líderes de gimnasio y campeones, lo que da a entender que cada región es de hecho independiente del resto, pero conectada de alguna forma por la Federación Pokémon. Es una sociedad individualista, a todas luces mercantilista debido a los monopolios y no capitalista. Y aquí hay algo que me llama la atención. Si tenemos en cuenta que de hecho la seguridad es muy independiente, la gente se puede agrupar libremente en sociedades o comunidades o por empresas. De hecho, la organización del mundo Pokémon es una federación anarcomercantilista. ¿Qué carajo? Bueno, resumen rápido aquí para aclarar. Al igual que el comunismo, el anarquismo busca la erradicación total del Estado. Solo que los anarquistas están abiertos a que las personas creen pequeñas comunidades individuales con sus leyes, policías, pero estas sean libres de dejarlas en cualquier momento o de aceptar cualquiera que quiera pertenecer a las mismas. Y parece que eso es lo que pasa en el mundo de Pokémon, una especie de federación de libres estados asociados, o en este caso regiones asociadas, en la cual la seguridad depende de cada individuo. De hecho, también eso tendría sentido porque desde tan joven prácticamente regalan una bestia que puede causar graves daños materiales y personales si no se tiene cuidado. Es más, ni siquiera es obligatorio asistir a una escuela Pokémon para ser entrenador. Es un plus, pero no es obligatorio. Y bueno, esa sería la conclusión, no necesariamente de cuál es el sistema, pero sí cuál es el sistema más similar. Por favor, no inicien con una guerra de cuál ideología es mejor o peor. No se está discutiendo eso aquí. La mejor recomendación es que, simplemente disfruta el video. No te lo tomes tan a pecho. Es una teoría. Y con eso yo termino. Es un placer. White Cloud, fuera.